Buenos días. Este video tiene que ver con la unidad temática 12. ¿Sí? La unidad temática 12 es condominio con indivisión forzosa. Hemos visto el condominio parte común, es decir, condominio sin indivisión forzosa. En la unidad temática 12 vemos el condominio con indivisión forzosa. ¿Cuál era la diferencia entre un condominio con y sin? La diferencia existe en que el condominio sin indivisión forzosa o condominio común, el condominio puede en cualquier momento tener la facultad de pedir la partición, es decir, pedir la extinción del condominio, que se disuelva el condominio. Mientras que en un condominio con indivisión forzosa, esa facultad está restringida, limitada, ¿sí? Es decir que la unidad temática 12 se centra en los condominios con indivisión forzosa, aquellos en los cuales el condominio no le es posible pedir por alguna causa la partición. Para ello vamos a encontrar dos tipos de condominio con indivisión forzosa: los condominios con indivisión forzosa temporarios y los condominios con indivisión forzosa perdurables. Los condominios con indivisión forzosa temporarios tienen que ver con un plazo, es decir, la posibilidad que tiene el condominio de pedir la partición está limitada por un plazo temporal, ¿sí? Es decir, hay un límite temporal que hace que no pueda pedir la partición. Los casos de condominios con indivisión forzosa perdurables, la facultad que tiene el condominio de pedir la partición está restringida. Es perdurable porque no se tiene plazo, sino que es, en principio, continuado en el tiempo sin saber cuándo se puede levantar esa indivisión. La primera parte de esta bolilla, que es lo que veremos hoy, se centra en los condominios con indivisión forzosa temporarios. Es decir, vamos a ver todos los temporarios, dejando así para un próximo video los condominios con indivisión forzosa perdurables. Los condominios con indivisión forzosa temporarios los podemos dividir en 5, es decir, hay 5 formas de condominios con indivisión forzosa temporarios. Puede ser por acuerdo de partes, ¿sí? Por voluntad de las partes, por voluntad de los condóminos. Puede ser por decisión judicial, es decir, condominios con indivisión forzosa por disposición judicial. Puede ser por imposición legal, es decir, por ley. Puede ser por sucesión, es decir, por cuestiones de disposiciones mortis causa o transmisiones mortis causa. O puede ser por disoluciones o disoluciones de matrimonios o uniones convivenciales. ¿Qué vamos a ver ahora? Cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primero, por voluntad de las partes. Es decir, es un condominio con indivisión forzosa temporario porque tiene un plazo. El primer caso lo encontramos en el artículo 1999, ¿sí? Lo llamamos convenios de suspensión de partición. Acá los condóminos convinieron de forma unánime, todos de acuerdo, en suspender la petición de la acción de partición. Es decir, los condóminos decidieron entre ellos que no se puede pedir la partición, ¿sí? Recuerden que para pedir la partición, si algún condomino no estaba de acuerdo, se podía ir judicialmente. Bueno, acá lo que hicieron los condóminos es, supongamos que Pedro, Juan y yo somos condóminos de este objeto, decidimos entre los tres que este objeto va a quedar indiviso, no se puede dividir. ¿Qué es lo que estamos decidiendo? Estamos decidiendo por acuerdo de voluntades que vamos a hacer un pacto, ¿sí?, de suspensión de partición. Que ninguno de nosotros pueda pedir la partición, pero por un plazo. La ley no habilita que esto sea eterno, sino que esto tiene que ser temporal. En ese sentido, el plazo máximo que la ley habilita a Pedro, Juan y a mí para esto someterlo a una indivisión es de 10 años. Si por ahí Pedro, ¿sí? Pedro, Juan y yo decimos, bueno, esto no lo vamos a dividir, pero en el convenio de suspensión de partición no ponemos un plazo, el artículo 2000 dice, ¿sí?, junto con el 1999, que esto tendrá el plazo máximo legal, 10 años. Es decir, que si no decimos plazo, se entiende el plazo máximo legal. Incluso si el plazo es incierto, porque lo sometemos a una condición, o si el plazo es mayor a 10 años, decimos Pedro, Juan y yo, decimos por 15 años esto es indiviso. Bueno, la ley va a entender que la cláusula es válida, pero el plazo es por el plazo máximo legal, 10 años. ¿Sí?
También podríamos, entre Pedro, Juan y yo, pactarlo por un plazo menor. Es decir, por 2 años esto no se puede dividir, no podemos pedir la partición entre nosotros. Si lo hacemos por un plazo menor de, por ejemplo, 2 años, podríamos extender y ampliar ese plazo hasta 10 años. Es decir, que podríamos extenderlo hasta el plazo máximo legal. ¿Sí? Una vez sometido el convenio de partición, ¿sí? Decimos, Juan, Pedro y yo, decimos, esto no se puede dividir. Quiere decir que en estos momentos la acción de partición cada uno de los condominios la tiene limitada. Si la tiene limitada, tiene que existir alguna herramienta legal que me permita liberarme de este acuerdo, pero porque hay una causa que lo amerite, ¿no? Entonces el artículo 2002 nos habla de lo que se llama partición anticipada. Cuando esto está sometido a un condominio con indivisión forzosa, que deviene de un convenio entre las partes, entre los condóminos, cualquiera de los condóminos en cualquier momento podría plantearle al juez la división del condominio, aún existiendo este convenio, siempre que haya causas graves que ameriten la partición anticipada. ¿Sí? Es decir, que ameriten la posibilidad de partir esto de forma anticipada. Es decir, que esto puede ser por petición de un condomino al juez. Ahora, si esto supongamos que esto pactamos la indivisión entre los tres, ¿sí? Tenemos el convenio. Y un día yo le digo a Juan y a Pedro, che, ¿por qué no lo dividimos aunque falten 5 años más para poderlo dividir? Y Pedro y Juan están de acuerdo, por unanimidad se puede dar por concluido el convenio, ¿sí? Ahora bien, esto que estamos hablando, lo que hablo es el convenio de suspensión de partición o en su defecto el cese anticipado, debe inscribirse. El artículo 2003 dice que todos estos convenios, al ser de orden público y de estar tratando de un derecho real, deben inscribirse si el objeto es registrable. Yo les di el caso del libro, no se va a inscribir en ningún lado, pero si les doy el caso de que somos con Pedro y Juan dueños de un inmueble, sí, obviamente vamos a poder dividirlo, ¿sí? Vamos a tener que inscribirlo. ¿Por qué lo tenemos que hacer oponible frente a terceros? Bueno, convenio de suspensión de partición, primer caso, temporario. ¿Temporario por qué? No puede durar más de 10 años, ¿sí? Segundo caso, por disposición judicial. Obviamente, la disposición judicial nunca es de oficio. Esto se encuentra en el artículo 2001. También conocido como partición nociva. Es decir que no es que el juez decide directamente que no se pueda dividir el objeto, sino que a petición de uno o algunos condóminos, ¿sí? No de todos, porque si todos están de acuerdo en no dividir, hacen el convenio de suspensión de partición. Pero si hay uno o algunos que quieren pedir la indivisión del objeto, deberán plantearle al juez lo que se llama partición nociva. ¿Qué es la partición nociva? Que no se puede llevar adelante la partición porque existen causas graves que pueden traer aparejado perjuicios para el interés de todos los condóminos. No solo perjuicios en el interés general, sino perjuicios económicos que pueden darse. En ese caso, se puede plantear la indivisión del objeto por partición nociva. ¿Cómo se plantea? El condómino se lo pide al juez, a petición de parte, se plantea la indivisión. El juez la resolverá. Eso significa que la partición nociva deviene de una decisión judicial a petición de un condómino. ¿Qué particularidad tiene? La particularidad que tiene la división nociva es que el juez no lo puede imponer por más de 5 años. ¿Sí? Pero se podría renovar por única vez por 5 años más. Es decir que lo que podemos hacer, a diferencia del convenio de suspensión de partición, es que un condominio pida la partición nociva, es decir, lo que llama partición nociva es que pida la indivisión por partición nociva y el juez lo imponga por 5 años. Cuando esté a punto de vencerse esos 5 años en donde esto está indiviso, que se le vuelva a pedir un condominio, le vuelva a pedir al juez la extensión. No es que lo extiende, sino que vuelve a plantear por 5 años más. 5 más 5 igual a 10. No se puede no puede continuar indiviso por más de 10 años este objeto. Es decir que la diferencia que hay entre el primer supuesto, que es por convenio de las partes, donde el plazo es corrido de 10 años, pudiendo ser de 10 años de entrada, en el segundo caso, por decisión judicial, porque un condominio lo pide, será por 5 años más 5 años. ¿Sí? Se deberá volver a oponer y a volver a plantear las causas graves para que el juez extienda 5 años más y por ende termine siendo 10 años, pero 5 más 5. En tercer lugar tenemos por imposición legal. ¿Sí?
¿Qué sería imposición legal? Por disposición de la ley. Decimos que existe un caso de indivisión forzosa por ley, ¿sí? La indivisión forzosa por ley trae aparejado que es en el caso del condominio fiduciario. ¿Qué es el condominio fiduciario? Nosotros vimos dominio fiduciario. Bueno, imagínense que el transmitente del objeto, que es el fiduciario, ¿sí? El fiduciante, el transmitente, en vez de transmitírselo a un sujeto, se lo transmite a dos. Yo, dueño del objeto, le transmito a Juan y a Pedro el objeto. Quiere decir que los transformo en condominios fiduciarios. Mientras dure el condominio fiduciario, existe un estado de indivisión forzosa para ellos temporario, mientras dure el fideicomiso. Esto se desprende del 1668 y del 1688, en el cual los condóminos fiduciarios no pueden dividir el objeto, no pueden pedir la partición mientras dure el fideicomiso. ¿Cuánto puede durar el fideicomiso? 30 años. O también se habilita la posibilidad de que si hay beneficiarios incapaces o menores de edad hasta que adquieran la mayoría de edad. Quiere decir que puede ser 30 años o más la indivisión en esos casos. Pero, volvemos a repetir, es por imposición legal, ¿sí? Porque es un condominio fiduciario en donde está indiviso el objeto por un plazo. Es temporal, de todas maneras, ¿sí? No puede ser eterno. Por eso siempre hablamos de que estos son casos de indivisión forzosa temporarios. En cuarto lugar, ¿sí? Los otros condominios con indivisión forzosa que encontramos son los condominios con indivisión forzosa derivados de disposiciones o transmisiones mortis causa. Acá lo que sucede es que el dueño del objeto fallece y cuando lo transmite, ¿sí? Vamos al primer caso, artículo 2330, el testador, ¿sí? Causante, al legar el objeto a sus herederos, podría imponerles una indivisión temporaria por un plazo de 10 años. Es decir, yo, dueño de esto, le digo, bueno, yo esto se lo dejo a mis herederos forzosos, o se lo dejo a Juan Pérez y a Pedro Gómez, ¿sí? Siempre a dos, porque necesito hacerlo indiviso. Cuando se lo dejo, impongo en el testamento, en la disposición de última voluntad, por mi voluntad, impongo una indivisión forzosa, diciendo, cláusula de no enajenar. Por plazo máximo, 10 años. Es decir, que yo al dejárselo a Juan y a Pedro, Juan y Pedro tienen la indivisión forzosa temporaria por 10 años. Por decisión del testador, 2330. Con una particularidad, también podría hacerlo a mayor plazo, pero no imponiendo un plazo, sino imponiendo una condición. ¿Cuál sería la condición? Cuando adquieran la mayoría de edad, todos los herederos. Es decir, que yo le dejo a Pedro y a Juan. Juan tiene 1 año, Pedro tiene 20. Cuando adquieran la mayoría de edad todos los herederos. Quiere decir que esta indivisión para Juan y a Pedro les durará en vez de 10 años, como se impone, 17, porque Pedro tendría 1 año al momento de la transmisión, ¿sí? Cuando hablamos de disposiciones mortis causa, también hablamos de causales de indivisión por oposición, ¿sí? ¿Quién se puede oponer a la división? Uno de los herederos, ¿sí? ¿Quién se puede oponer a la indivisión? El cónyuge superstite, es decir, el cónyuge que sobrevive al causante estando unido por matrimonio, ¿sí? En ambos casos, la oposición, ¿sí? Hecha por el heredero o por el cónyuge superstite, cuenta con 10 años de indivisión sobre el objeto. Es decir, que el objeto se transforma en indiviso durante 10 años. No se puede pedir la partición durante 10 años. Con una particularidad, esto surge del 2332 y 2331, ¿sí? Perdón, 2332 y 2333, con la particularidad que esos 10 años pueden ser prorrogados indefinidamente por el juez. Es decir, cada vez que haya, y acá aclaramos algo, para que sea factible la indivisión por oposición, vamos al caso. Yo soy el dueño de esto, ¿sí? Yo me muero. Esto le va a los herederos y a mi esposa, que es cónyuge superstite. Mi esposa se podría oponer a que mis hijos quieran dividir el objeto. Entonces, ¿qué hace? La oposición para la indivisión, donde lo hace en el sucesorio. Le pide al juez que esto se transforme en indiviso, ¿sí? O puede pasar que mis hijos, ¿sí? Los herederos, mis hijos quieran que esto se transforme en indiviso para que la esposa no lo venda,
la cónyuge superstite no lo venda. En ambos casos, la oposición es al juez del sucesorio. ¿Cuánto dura la oposición? 10 años. Pero tenemos una serie de criterios que deben plantearse en la oposición para que el juez le otorgue. Primer criterio es que este objeto haya sido una unidad económica que dio sustento a la familia. ¿Sí? ¿Qué significa? Supongamos que yo lo que, en vez de ser un libro, lo que yo estoy dejando a mis herederos es un inmueble donde funciona un local comercial, que da sustento a toda la familia. En ese caso, el cónyuge superstite o los herederos podrían plantearle al juez la indivisión temporaria por oposición durante un plazo de 10 años. La indivisión temporaria, una vez opuestos, los 10 años corren desde el fallecimiento del causante, no desde la oposición hecha. Pero con la particularidad que cuando estén a punto de cumplir esos 10 años, se pueden volver a oponer tanto el cónyuge superstite como el heredero, ¿sí? Cualquiera de los dos se puede volver a oponer, y el juez puede prorrogar por idéntico plazo. Es decir, que la prórroga es indefinida cada vez que se opongan. Pero volvamos a recordar cuáles son los criterios. Que esto haya servido de sustento para la familia, que haya una causa grave que amerite la indivisión, y por último, y no menos importante, es que tanto el cónyuge como los herederos hayan participado activamente en esa actividad económica. Es decir, hayan sido partícipes de la actividad económica. ¿Sí? En esos casos hablamos de una indivisión temporaria de 10 años, pero prorrogable ante la oposición. El 2331 también habilita la posibilidad de que los herederos y el cónyuge superstite acuerden pacto de indivisión, acuerden la indivisión del objeto. Sería como el primer caso que vimos, cuando los condóminos acuerdan la indivisión. Bueno, acá los herederos con el cónyuge superstite convienen la indivisión. Es el pacto entre herederos. La única particularidad que tiene es que puede ser impuesto por 10 años únicamente, no extendible. Y llegamos así a los últimos casos de indivisión temporaria. Los últimos casos provienen de uniones convivenciales o de matrimonios. ¿Sí? Es decir, acá sucede que tenemos el artículo 444 y el artículo 526. En un caso es disolución de matrimonio, 444, y en el otro caso es disolución de unión convivencial, 526. En ambos casos, lo que sucede es que cuando se disuelve la unión convivencial o se disuelve el matrimonio, si hay un inmueble que fue sede del hogar conyugal o sede del hogar familiar y se le atribuye a alguno de los cónyuges, ¿sí? Supongamos, mi mujer y yo nos divorciamos o estamos unidos convivencialmente y nos separamos, ¿sí? Disolvemos la unión convivencial. Y este inmueble en el cual vivíamos ambos era un condominio entre ambos. Los dos lo habíamos comprado, ¿sí? Cuando se disuelva, yo tranquilamente podría pedir la partición y llevarme mi 50% y disolver el condominio. Bueno, el 444 y el 526 dice que si se le atribuye la unión convivencial, si se le atribuye la vivienda familiar a mi cónyuge o en una unión convivencial se le atribuye la vivienda familiar, ¿sí? Se le atribuye a ella para que viva, mientras dure esa atribución de vivienda, no se puede dividir, no se puede pedir la partición. ¿Sí? Junto con esto tenemos otros dos casos más que se encuentran en el artículo 471 y en el artículo 506. Dice el 471 y el 506 que la administración del objeto, cuando sea en condominio, haya sido adquirido dentro del matrimonio o haya sido adquirido dentro de la unión convivencial, se puede plantear la indivisión siempre que haya, ¿sí?, un interés familiar. Es decir, que sin atribución del objeto, sin atribución de vivienda dentro del matrimonio porque se disolvió, sino que si alguno de los dos cónyuges o alguno de los dos convivientes le plantea al juez la indivisión por un interés familiar, el juez podría disponer la indivisión y la posibilidad de que no se pueda pedir la partición para el otro cónyuge o el otro conviviente. ¿Sí? Así vemos cómo estos casos de condominio con indivisión forzosa son temporarios. ¿Temporarios por qué? Porque siempre tienen un plazo. ¿Sí? Lo que queda de esta unidad temática son lo que llamamos condominios con indivisión forzosa perdurables. ¿Perdurables por qué?
Porque la ley, y es el único caso que existe, es decir, la ley impone la indivisión. Por ende, si la ley le impone, existe un deber que tienen las partes de abstenerse de pedir la partición y por ende no tienen la facultad de pedir la partición. Directamente la tienen restringida. En la anterior, todos los casos estaban limitada a un tiempo temporal. Es decir, limitada a un plazo temporal. En los casos de indivisión forzosa perdurables, persisten en el tiempo, la única forma de que no se pueda pedir la partición es porque la ley lo impone. Entonces, todos los casos de indivisión forzosa perdurables provienen de disposiciones legales. Es decir, que vamos a encontrar en el artículo 2004 y en el artículo 2006 los únicos dos casos de indivisión forzosa perdurables. En el primer caso se conoce como accesorios indispensables al uso de dos o más propietarios, artículo 2004, 2005, que los vamos a ver en este momento. Lo que vamos a dejar para el próximo video va a ser los condominios con indivisión forzosa llamados muros fosos o cercos. Es decir, el condominio con indivisión forzosa perdurable llamado medianería. ¿Sí? Burdamente lo llamamos medianería. Vamos a ver el único perdurable en esta clase, es decir, vamos a ver el único que incorporamos a esta clase, que es el del 2004 y 2005. El artículo 2004 y 2005 habla de accesorios indispensables, una indivisión forzosa, porque hay un accesorio indispensable al uso de dos o más propiedades. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una propiedad aquí, un inmueble aquí, otro inmueble aquí, pegados, ¿sí? Ambos inmuebles que están pegados son de dos propietarios distintos. Al ser de dos propietarios distintos, puede pasar que compartan algo. Y esa porción que comparten puede ser un accesorio de esas dos propiedades que sea indispensable para el uso. Les doy un caso muy común. En propiedad horizontal, este sujeto es dueño de un departamento, este sujeto es dueño de otro departamento. Quiere decir que tenemos dos inmuebles, dos heredades, dos fundos, ¿sí? De distintos propietarios. Pero estos dos departamentos, supongamos que es un piso, otro piso, estos dos departamentos comparten las escaleras, comparten los ascensores, comparten el salón de usos múltiples, ¿sí? Comparten el palier de entrada. Bueno, en esos casos decimos que esas partes, ¿sí?, que están compartiendo estos sujetos son indispensables para su uso. Es decir, que si este sujeto sale de su departamento y baja por las escaleras, está usando una parte que también puede usar el otro dueño del otro departamento. Esa parte está en condominio entre ambos, ¿sí? Y esa parte es indispensable para el uso de ambos. ¿Por qué? Porque si no, no podrían salir a la calle. No podrían bajar por las escaleras o bajar por el ascensor o salir por el palier, ¿sí?, fuera de uno solo. Entonces, ¿qué significa? Que este condominio, este dueño, no puede pedirle la división de esta parte común porque es indispensable para el uso de dos o más propietarios, ¿sí? En ese caso, hablamos que la indivisión forzosa sobre partes comunes en la propiedad horizontal es perdurable porque la ley así lo dispone, ¿sí? Aclaremos algo. Los condominios de indivisión forzosa perdurables, que sea perdurable no quiere decir que sean para siempre. ¿Por qué? Porque perdurable es que persiste en el tiempo, ¿sí? Que no sabemos cuándo se podría pedir la partición, pero significa que en algún momento se podría partir. Sí, en algún momento se podría partir. ¿Cuándo? Y supongamos que este sujeto compra todos los departamentos del edificio. Significa que si este sujeto es dueño de todos los departamentos, por consolidación o confusión, es el dueño de todas las partes comunes. Es el único dueño de todas las partes comunes. Significa que ese condominio con indivisión forzosa sobre partes comunes sea extinto. ¿Por qué? Porque devino el único propietario de todas las partes comunes. Es decir, ya no hay varios propietarios, hay uno solo. Eso significa que si yo adquiero como condominio, como dueño, las demás partes, ¿sí?, concluyo cualquier condominio si me transformo en dueño único. Por eso decimos que son perdurables y no perpetuos, ¿sí? Bueno, con esto cerramos lo que se llaman condominios con indivisión forzosa temporarios y vimos uno de los casos de condominios con indivisión forzosa perdurables, ¿sí? Lo que nos queda ver es el condominio con indivisión forzosa perdurable de mayor relevancia que llamamos muros, fosos y cercos, que lo veremos en el próximo video.